Mi hogar lo construí con mis propias manos y sueños infinitos para mi hijo. Incluso le cedí la escritura como garantía, creyendo su promesa de que siempre sería mi hogar. Pero cuando me dejó en esta lujosa residencia, explicando que yo no querría el ajetreo de su nueva vida, no tenía idea de que estaba a punto de revelarle el revuelo que él realmente se merecía. Antes de continuar, no olvides suscribirte mientras escuchas. Y déjanos saber en los comentarios desde dónde nos sintonizas. Ahora, respira hondo y escucha con atención. Esta es mi historia. El silencio de la residencia puesta de sol vibraba con un tipo de soledad diferente a cualquiera que hubiera conocido. Julián, mi hijo, lo había llamado un respiro temporal, un remanso de paz durante su evento empresarial de alto perfil. Pintó un cuadro de serenidad, música clásica, tés aromáticos, enfermeras anticipándose a cada necesidad. Le creí. ¿Cómo no hacerlo? Era mi Julián, el niño que crié sola. Desde las rodillas raspadas hasta la matrícula universitaria. Él mismo me había traído aquí hace 2 semanas. El viaje en coche, inquietantemente silencioso. Julián, usualmente un torbellino de llamadas, parecía extrañamente apagado. Me ayudó a desempacar la única maleta que había insistido en que sería todo lo que necesitaría, con el ceño fruncido por una preocupación fingida que casi me convenció de que esto era realmente para mi beneficio. Solo por la cumbre, mamá. Había prometido. Su mano se demoró en mi hombro. No querrías el ajetreo, las cámaras. Este lugar es perfecto. Pacífico. Recordé asentir, sonreír, viendo su elegante coche negro desaparecer por la entrada impecable. Un nudo pequeño y desconocido se me apretó en el estómago. Lo atribuí a nervios tontos. Los días se escurrían en semanas. El aroma a madera pulida y lirios se aferraba al aire. Un recordatorio constante del lujo. Las comidas llegaban en porcelana, servidas por atentos empleados sonrientes. Mi habitación, espaciosa y soleada, daba a jardines de rosas meticulosamente cuidados. Era una hermosa prisión. Mi primera inquietud comenzó con sus redes sociales. Revisé, ansiosa por novedades de su gran evento, fotos de su glamurosa nueva vida. Quizás una mención casual de su madre. Pero mi rostro, una vez una presencia habitual y discreta en sus publicaciones, estaba completamente ausente. Ni fotos antiguas de la familia, ni citas de la sabiduría de mamá. Era como si una mano cuidadosa me hubiera borrado de su historia digital. Lo racionalicé. Su marca, profesionalismo. Luego llegó el reportaje en la revista. Un reportaje a todo color en visión empresarial, mostrando el ascenso meteórico de Julián. Su historia, contada con sus propias palabras, era poderosa, inspiradora. Dio crédito a mentores, colegas, incluso a su perro de la infancia. Pero no hubo mención de la mujer que trabajaba 2, a veces 3 empleos, para mantener un techo sobre su cabeza, para comprar esos mismos libros que encendieron su ambición. Ni una mención de Elena. Solo Julián, bajo las palabras pulcras, un eco frío de borrado. Cuando una joven periodista visitó a Julián aquí, intenté presentarme. Soy la madre de Julián, le dije, extendiéndole la mano. Ella asintió cortésmente. Sus ojos se dirigieron a Julián, quien intervino con fluidez. Mi pariente mayor. Interrumpió, su sonrisa inquebrantable. Ella disfruta de la tranquilidad aquí. Pariente mayor, no madre. No la mujer que le enseñó a atarse los zapatos, lo cuidó en sus fiebres, hipotecó su modesta pensión de maestra por su educación. Ese nudo en mi estómago se apretó, se retorció. La hermosa prisión de repente se sintió muy, muy pequeña. Observé a otros residentes. Sus ojos guardaban historias no contadas. Algunos parecían contentos, pero otros, como yo, deambulaban, esperando una llamada que rara vez llegaba, una visita que se sentía como una obligación. Reconocí el vacío en sus sonrisas, la alegría ensayada que nunca llegaba hasta sus ojos. Ellos también eran parientes mayores.
cuidadosamente guardados, fuera de la vista, fuera de la mente, la amarga píldora de la desechabilidad. No estaba solo aquí temporalmente, había desaparecido para siempre. Y el hombre que lo había hecho, mi propia sangre y carne, parecía completamente libre de cargas. Cada noche, en esa lujosa cama, las sábanas impecables se sentían como un sudario. Como yo, una mujer que lo dio todo, me había vuelto tan completamente borrada. El zumbido tranquilo de la residencia se intensificó. Ya no era paz, sino un silencio ensordecedor, enterrándome más profundamente con cada día que pasaba. Había sido tan ciega, tan confiada, que me perdí la aterradora verdad todo el tiempo. El silencio se hizo más profundo, pesado con el peso de preguntas no formuladas y verdades tácitas. Mis días en la residencia puesta de sol cayeron en un ritmo monótono. Amanecer sobre el jardín de rosas impecablemente cuidado, avena y café tibio para el desayuno, seguido de una hora de actividades de bienestar obligatorias, una suave clase de estiramiento o una sesión de acuarelas a la que rara vez asistía. Los almuerzos eran insípidos, las cenas indistinguibles. Cada comida, cada saludo cortés de un miembro del personal, cada conversación vacía con un compañero residente, se sentía como otra puntada en la cortina de terciopelo que Julián había corrido alrededor de mi vida. Estaba segura, cómoda y total, inequívocamente, olvidada. Pasaba la mayoría de las tardes en el salón acristalado, un espacio inmenso con paredes de cristal que daban al mismo césped perfecto. Era donde la mayoría de los residentes se reunían, leyendo sus libros, durmiendo la siesta en sillones o mirando fijamente al vacío. Yo prefería un rincón apartado, sorbiendo una taza de té de manzanilla, pretendiendo leer el periódico diario. Mis ojos repasaban los titulares, pero mi mente revivía fragmentos de mi pasado. Las manitas regordetas de Julián, envueltas en las mías. Su rostro serio el día de la graduación. El letrero de madera gastado que una vez decía «El hogar de Elena». Un lugar que había sido mucho más que solo 4 paredes. Era una vida, un legado. Una tarde una mujer se sentó en el sillón frente al mío. Su nombre era Sofía. Era menuda, con una mirada aguda e inteligente que parecía no perderse nada. Su cabello plateado estaba recogido en un moño pulcro y llevaba unas gafas posadas en la nariz, aunque no estaba leyendo. Me estaba observando. Al principio me tensé, acostumbrada a ser observada como una curiosidad, no una persona. Pero la mirada de Sofía no era vacía ni compasiva. Era perspicaz, analítica. «Noticias difíciles hoy», dijo, su voz sorprendentemente nítida, cortando el murmullo tranquilo de la fisosa habitación. Miré mi periódico. «Siempre lo son», respondí, mi voz un poco oxidada por el desuso. Soltó una risita, un sonido seco y cómplice. «En efecto, pero encuentro que no son los titulares lo que realmente importa. Son las historias detrás de ellos, las que la gente intenta enterrar». Hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos. «O las que intentan enterrarte a ti dentro». Sentí una sacudida. Ella lo vio. Lo no dicho, lo que callaba. La mayoría de la gente aquí era experta en la evitación educada. Sofía era diferente. «Es nueva aquí, ¿verdad?», continuó, su tono conversacional pero inquisitivo. «Se unió a nosotros hace solo un par de semanas. Tiene esa mirada de acabo de llegar al paraíso y me di cuenta de que es una jaula muy bonita». Una pequeña risa de sorpresa se me escapó. «¿Es tan obvio?», pregunté. Un atisbo de curiosidad genuina, una chispa de conexión que no había sentido en semanas. Ella sonrió. «Solo para aquellos que han usado las mismas cadenas. Bibliotecaria jubilada, ¿sabe? Pasé mi vida desenterrando la verdad, encontrando lo que la gente esperaba que permaneciera oculto, a plena vista. Eso te hace bastante buena notando los detalles». Caímos en un silencio cómodo, pero se sentía cargado, vivo. La estudié. Sus manos, sorprendentemente fuertes,
descansaban en los reposabrazos. Sus ojos, aunque envejecidos, brillaban con una inteligencia casi traviesa. «Entonces, ¿cuál es tu historia, Elena?», preguntó, su voz más suave ahora, casi invitadora. «Si no le importa que pregunte, claro, no la que le cuentas a las enfermeras o a los visitantes que vienen por 15 minutos forzados. La real». Se me cortó la respiración. La real. La del niño que una vez se aferraba a mis faldas, ahora un hombre que me llamaba pariente mayor. La de la modesta casa, el trabajo de mi vida, que de alguna manera se escurrió de mis manos a las suyas, con promesas susurradas y luego convenientemente olvidadas. La del dolor constante y corrosivo de saberme desechable. ¿Podría realmente decirlo en voz alta? ¿Podría ella entender? Miré a los ojos de Sofía y por primera vez, desde que el coche de Julián se alejó, sentí algo más que desesperación. Sentí una pizca de esperanza, un hilo frágil. «Es una historia larga, Sofía», comencé, mi voz apenas un susurro, midiendo las aguas. «Una historia sobre una casa y un hijo». Sofía simplemente asintió, su mirada inquebrantable, su presencia sólida. «Tengo tiempo», dijo, su voz un ancla tranquila en el mar turbulento de mis pensamientos. «Todos tenemos tiempo aquí, Elena. Eso, al menos, es algo que no nos pueden quitar». Sus palabras flotaron en el aire. Un desafío silencioso. Una invitación tácita a desentrañar el tapiz de mi pasado, hilo por hilo doloroso. En ese momento, supe que no era solo otra conversación. Era un comienzo. Pero, ¿cómo se empieza a contar una historia cuando los cimientos mismos de tu vida han sido desmantelados silenciosa y expertamente? Respiré hondo, el sabor de la manzanilla de repente amargo en mi lengua, y comencé a desentrañar el hilo de mi vida para Sofía. Mi pequeña casa. Empecé. Era más que solo un lugar para vivir. Era el hogar de Elena. Suena anticuado, lo sé, pero era mi santuario, mi todo. Cerré los ojos por un momento. El recuerdo vívido. La compré cuando Julián era solo un niño pequeño. Ahorré cada céntimo de mi salario de maestra. Di clases particulares a niños después de la escuela. Incluso horneaba pasteles para la panadería local los fines de semana. Cada clavo, cada capa de pintura, fue construido con mis propias 2 manos. Y sueños infinitos para su futuro. Pinté un cuadro de aquel modesto bungalow, ubicado en una calle tranquila, con su jardín rebosante de hortensias. No era grandiosa, pero era nuestra. Julián era un chico brillante. Continué, abriendo los ojos para encontrar a Sofía observándome. Su mirada inmutable, paciente, tan lleno de vida, siempre soñando en grande. Hablaba durante horas de convertirse en un empresario, de construir un imperio. Yo escuchaba, mi corazón hinchado de orgullo, diciéndole que no había nada que no pudiera lograr. Hice una pausa, un dolor familiar comenzando en mi pecho. Quería que tuviera oportunidades que yo nunca tuve, sin importar el costo para mí. El costo fue inmenso. Cada dólar extra iba para las ambiciones de Julián. Libros caros, cursos extra, un portátil demasiado sofisticado para un estudiante de primer año de universidad. Cuando decidió lanzar su primera empresa real, una audaz startup tecnológica que requería un capital significativo, vino a mí. Tenía 20 y tantos años entonces, vibrante, persuasivo, irradiando la confianza de la juventud. «Mamá», me había dicho, sentado en mi sofá gastado, extendiendo planos sobre la mesa de centro. Este es el grande, pero necesito fondos iniciales. Fondos de verdad. Mi pensión de maestra era modesta, pero la casa, pagada después de décadas, representaba los ahorros de toda mi vida. Mi seguridad. Podríamos hipotecar la casa, había sugerido Julián. Sus ojos brillantes con un futuro que yo imaginaba para él, no para mí, solo temporal. Una vez que la empresa despegue, te lo devolveré, el doble. Nunca más tendrás que preocuparte por nada. Recordé el temblor en mi mano mientras firmaba los papeles. No era un préstamo,
en realidad. Me había convencido de transferir legalmente la escritura a su nombre. Para garantía, me había dicho. Para una financiación más fácil. Prometió que era una formalidad. Sigue siendo tu hogar, mamá. Siempre lo será. Le creí. ¿Cómo no hacerlo? Era mi niño. Mi Julián. Confié en él. Le susurré a Sofía, las palabras sabiendo a ceniza. No tuve otra opción. Toda mi jubilación, mi seguridad, mi futuro. Todo estaba ligado a esa casa. Pero ¿qué madre no haría cualquier cosa por su hijo? Especialmente uno que crió sola. Sofía simplemente tarareó. Un sonido suave y comprensivo. No interrumpió. Solo dejó que el silencio se asentara, permitiéndome organizar mis pensamientos, navegar por los rincones dolorosos de mi memoria. Durante años, funcionó. La empresa de Julián despegó. Se convirtió en el éxito que siempre soñó, mudándose a una gran casa en la capital, comprando coches caros. Fue generoso, al principio. Me enviaba cheques, regalos inesperados. «Por todo, mamá», decía por teléfono, con una calidez en su voz que siempre me tranquilizaba. Yo seguí viviendo en mi casa. El hogar de Elena. Ahora técnicamente suya, pero todavía muy mía en mi corazón. Los papeles legales se sentían como reliquias olvidadas, acumulando polvo en un cajón, tal como él había dicho que sería. El sutil cambio comenzó después de su matrimonio. Su esposa, Renata, era hermosa, ambiciosa, de un mundo que yo no entendía. Su mundo. Mis visitas a su casa en la capital se hicieron más cortas, menos frecuentes. Mis historias de mi vida tranquila se sentían mundanas junto a sus brillantes anécdotas de galas y negocios. Cuando una vez mencioné la casa, solo un comentario casual sobre la necesidad de arreglar un grifo que goteaba. La sonrisa de Renata se tensó. «Oh, Julián se encarga de todas sus propiedades, Elena. No se preocupe por eso. Sus propiedades». La frase cayó como una losa fría. Empecé a sentirme como una inquilina, confesé, mi voz quebrándose ligeramente. En mi propio hogar. Mi hijo, el empresario exitoso, el que le debía todo a esa casa, a mi sacrificio, lentamente comenzó a verme como una carga, no como un legado. La realización había sido lenta, insidiosa. 1000 pequeñas heridas de desprecio y un silencioso desinterés, llevando a esta jaula de oro. Pero, ¿de qué sirve un santuario cuando los cimientos mismos sobre los que descansa han sido sutilmente robados? Te hace preguntar, ¿verdad? Si los sacrificios que hacemos por amor a veces pueden convertirse en las mismas cadenas que nos atan. La casa, una vez una fortaleza de recuerdos, se había convertido en una tumba de promesas olvidadas. Después de compartir la dolorosa historia de el hogar de Elena con Sofía, una extraña mezcla de alivio y amargura renovada se apoderó de mí. Alivio, porque alguien finalmente vio las grietas en la fachada perfecta de Julián. Amargura, porque admitir la profundidad de mi confianza ingenua dolió más que cualquier traición. Una cosa era sentir el aguijón de su negligencia. Otra era darme cuenta de lo hábilmente que había desmantelado mi independencia, pieza por pieza, usando mi propio amor como su palanca. Entonces, le firmó la escritura, afirmó Sofía, su voz tranquila pero firme. No una pregunta, sino una confirmación. Estábamos de vuelta en el salón acristalado, la luz de la tarde proyectando largas sombras sobre el suelo pulido. Asentí. Un nudo se formó en mi garganta. «Para una financiación más fácil», dijo. «Una formalidad». Prometió que seguiría siendo mi hogar, que siempre lo sería. Me reí, una risa seca y sin humor. ¿Qué tan ingenua suena eso ahora? Sofía se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. No ingenua, Elena. Confiada. La confianza de una madre. Es algo poderoso, y algunas personas saben cómo explotarla. Sus palabras, por simples que fueran, resonaron profundamente. No se trataba solo de que Julián me quitara mi hogar. Se trataba de que me quitara mi confianza,
mi sentido de seguridad, mi propia identidad construida sobre el sacrificio. Los días siguientes estuvieron llenos de una energía inquieta que no había sentido en años. Julián llamó 2 veces. Conversaciones breves y cortantes, llenas de actualizaciones vagas sobre su cumbre muy exitosa. Nunca preguntó cómo estaba. Nunca mencionó venir a visitar. Cada llamada era un nuevo recordatorio del abismo que crecía entre nosotros. Él estaba construyendo un imperio. Y yo era solo, un cabo suelto, atado prolijamente en un retiro de lujo. ¿Guardó algo de la documentación?, me preguntó Sofía una tarde, rompiendo un largo silencio entre nosotras, mientras veíamos a un zorzal particularmente agresivo perseguir a un pájaro más pequeño de un comedero. ¿La escritura original? ¿Los contratos de préstamo? ¿Las cartas que confirmaban el acuerdo? Mi mente corrió, tamizando décadas de recuerdos. «Creo que sí», murmuré. «En un viejo arcón de cedro, en el ático, en la casa». Las últimas 3 palabras se sintieron como un golpe en el estómago. En la casa que no era mía. «Necesita pruebas, Elena», dijo Sofía, su voz bajando a un casi susurro. «En este mundo, las promesas son polvo. El papel es poder». Sus palabras encendieron algo dentro de mí. Una pequeña chispa desafiante que había estado sofocada por demasiado tiempo. Durante demasiado tiempo había sido pasiva, aceptando las migajas de afecto que Julián ocasionalmente me arrojaba. Durante demasiado tiempo había creído que el amor finalmente triunfaría sobre el egoísmo, pero las acciones de Julián demostraron lo contrario. El amor, para él, era una transacción, y yo estaba constantemente en el lado perdedor. Esa noche permanecí despierta, mirando el techo, no con desesperación, sino con una claridad recién descubierta. Recordé el arcón de cedro, una pieza tallada que la mano, un regalo de mi propia madre, lleno de viejas cartas, fotografías y documentos importantes, recibos de la primera bicicleta de Julián, sus boletines de calificaciones de primaria y sí, los papeles de la hipoteca, la escritura inicial. Quizás incluso ese documento de transferencia tan desacertado. Era un vínculo tangible con un pasado que Julián intentaba borrar tan meticulosamente. La indignidad de ser Elena, la pariente mayor, todavía ardía, pero ahora alimentaba un fuego diferente. No se trataba de venganza, todavía no. Se trataba de validación, de probarme a mí misma y quizás eventualmente a Julián, que mis sacrificios no fueron en vano, que mi vida tenía sustancia más allá de ser su personaje de fondo olvidado. Ya no solo estaba triste, estaba enojada. Una rabia silenciosa y latente que no buscaba estallar, sino desenterrar. A la mañana siguiente, encontré a Sofía en el salón acristalado, ya absorta en un libro. «Sofía», dije, mi voz más firme de lo que había estado en semanas. «Sobre esos papeles. Creo que sé dónde están». Levantó la vista, un brillo de entendimiento en sus ojos agudos. «Bien», dijo, cerrando su libro con un chasquido decidido. «Ahora, ¿cómo los conseguimos?». Su pregunta flotó en el aire, un desafío emocionante y aterrador. Era la primera vez en meses que sentía que no solo estaba existiendo, sino planeando recuperar mi historia. Pero ¿podrían una maestra jubilada y una bibliotecaria investigadora realmente ser más astutas que un empresario exitoso y obsesionado con su imagen, determinado a mantener su pasado enterrado? Entrar en la casa de Julián se sentía como planear un asalto a un banco, excepto que la bóveda no guardaba oro, sino mi pasado destrozado. La pregunta de Sofía había encendido una chispa peligrosa dentro de mí, apartando la desesperación que se había convertido en mi compañera constante. Ahora, sentada frente a ella en el tranquilo zumbido del salón acristalado, la realidad se asentó. ¿Cómo te cuelas en tu propio antiguo hogar, un lugar que legalmente cediste?
especialmente cuando está custodiado por un hijo que construyó un imperio sobre el secretismo y la imagen. Julián es un hombre de hábitos, como la mayoría de los hombres exitosos. Comenzó Sofía. Su voz baja, analítica, como si diseccionara un texto complejo. Había sacado un pequeño cuaderno gastado y un bolígrafo de su bolso. Y ahora es una figura pública. Las figuras públicas dejan migas de pan. Me miró, con un brillo agudo en sus ojos. Cuéntame todo lo que sepas sobre su horario. El de su esposa, Renata, también. ¿Son madrugadores? ¿Viajan? ¿Qué días está el personal de limpieza allí? Mi mente, acostumbrada a la reflexión tranquila, de repente zumbó con un propósito. Julián viaja constantemente para conferencias, especialmente ahora con su gran cumbre. Dije, inclinándome hacia arriba y hacia adelante. Renata. Ella tiene su propia agenda social. Almuerzos, inauguraciones de galerías. No le gusta que la molesten los martes. Ese es su día de pilates. Y el equipo de limpieza viene los jueves. Las palabras fluían, desenterrando detalles que no me había dado cuenta de que recordaba. Pequeñas observaciones de mis últimas visitas, cuando todavía se me permitía ir más allá de la cocina. Sofía garabateó notas, una leve sonrisa en sus labios. Bien, hábitos, previsibilidad. Estos son nuestros aliados, Elena. Su concentración era absoluta, un bálsamo para mis emociones a flor de piel. Ella no me compadecía, me estaba empoderando. Ahora, la casa en sí. ¿Sistema de seguridad? ¿Cámaras? ¿Perros? Julián es muy consciente de la seguridad. Admití, un escalofrío recorriéndome la espalda. Sistema de última generación. Estoy segura. Y solía tener un Doberman. Pero a Renata no le gustaba que soltara pelo. No lo he visto en años. Sofía asintió, impasible. Los sistemas electrónicos pueden ser burlados, o al menos monitoreados. Los elementos humanos. Ahí es donde reside el verdadero riesgo. ¿Quién más tiene acceso? ¿Personal de limpieza? ¿Jardineros? ¿Vecinos que vigilan de cerca? Pasamos los días siguientes en una conversación profunda, disfrazada de charlas casuales tomando té. Sofía tenía una forma de hacer preguntas que quitaban capas, revelando las verdades ocultas bajo los detalles mundanos. Preguntó sobre la distribución de mi antigua casa, la ubicación del ático, el arcón de cedro específico. ¿Estaba cerrado con llave? Insistió. No, solo un pestillo. Respondí. Una ola de alivio me invadió. Era sentimental, no valioso. Las cejas de Sofía se arquearon. Para ellos, quizás. Para nosotras, no tiene precio. Luego centró su atención en la propia residencia. Salir no será fácil, explicó. Rastrean a los residentes. Es por nuestra seguridad, por supuesto, pero también para así asegurarse de que no causemos ninguna molestia. Propuso una simple artimaña. Una cita médica falsa en el pueblo. Un chequeo de rutina, Elena. Nada sospechoso. Diremos que necesita un especialista específico, uno que Julián aprobaría, pero que solo está disponible un día determinado. Julián, obsesionado con las apariencias, probablemente estaría de acuerdo sin dudarlo, queriendo evitar cualquier negligencia percibida. Pero incluso si salimos, me preocupé, la magnitud de la tarea pesándome. ¿Cómo entramos? No podemos simplemente llamar a la puerta, y ciertamente no tengo una llave de repuesto. Los ojos de Sofía le brillaron. No necesitamos una llave, Elena. Necesitamos una ventana o una puerta trasera. O un poco de ayuda de alguien que justo esté en el lugar correcto en el momento adecuado. Tenía un contacto fuera. Alguien de su antigua red de investigación. Un hombre llamado Marco que se especializaba en la recuperación de objetos pasados por alto. Siempre legalmente, me aseguró con una sonrisa irónica. Marco observaría la casa, recopilaría información sobre la seguridad, los hábitos del personal. Él era nuestros ojos y oídos en el exterior. El verdadero desafío, explicó Sofía. Era el momento. La cumbre de Julián estaba en pleno apogeo.
lo que significaba que probablemente estaba absorto en ella, distraído. Esta era nuestra estrecha ventana de oportunidad, pero también significaba que estaba en su punto más público, su más vulnerable al escándalo. Cualquier paso en falso por nuestra parte podría salirnos el tiro por la culata. No solo para él, sino para mí. Podría ser descartada como una ilusa, una anciana confusa. La apuesta se sentía imposiblemente alta. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago. Pero ahora se mezclaba con una feroz determinación. La idea de esos documentos, enterrados en ese arcón de cedro, me llenó de una extraña sensación de poder. Eran más que simples papeles. Eran la prueba tangible de mi sacrificio, mi verdad. Julián me había despojado de mi dignidad, pero no había quemado la evidencia. Todavía no. Y yo iba a recuperarla, sin importar el riesgo. Esta era mi lucha ahora, no solo por mí, sino por cada pariente mayor que había sido silenciosamente borrado. Estaba finalmente lista para salir de las sombras y enfrentar la dura luz de una verdad que Julián había enterrado con tanto cuidado. El plan de redención se sentía aterradoramente real mientras Sofía desenrollaba un diagrama dibujado a mano de la propiedad de Julián sobre su pequeña mesa pulida. Su habitación, a diferencia de la mía, era austera, metódica, reflejando su mente aguda. Carecía de la opulencia suntuosa de las áreas comunes de la residencia. Una elección deliberada, sentí. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Un tamborileo de ansiedad y un destello de algo nuevo. Anticipación. Marco ha estado observando, explicó Sofía, su dedo trazando una línea desde la calle hasta la parte trasera de la casa. Confirmó que el sistema de seguridad es de primera, como se esperaba. Sensores infrarrojos, detectores de movimiento. Pero hay un punto ciego. Señaló un grupo de robles maduros cerca de la valla trasera. El viejo jardinero es meticuloso, pero nunca poda estas ramas bajas desde dentro. Oscurecen una pequeña sección de la valla y una de las ventanas a nivel del suelo. Es una ventana abatible antigua, probablemente original de la casa. Julián reemplazó la mayoría, pero esa se le pasó. Probablemente solo una zona de almacenamiento ahora. Un atisbo de esperanza, diminuto pero persistente, se encendió dentro de mí. Mi ático, mi arcón de cedro, la prueba tangible de mi vida perdida, estaban a mi alcance. Hablamos durante horas, planificando meticulosamente. Nuestra cita médica se fijó para el martes, día de pilates de Renata, cuando el personal de limpieza no estaría. Y Julián, según su agenda pública, daría un discurso principal en la otra punta del país. El momento era al filo de la navaja. Las enfermeras te prepararán, Elena, dijo Sofía con voz firme. Creerán que es un traslado rutinario. Marco estará allí, en un coche discreto. Hará de tu chofer, sin levantar sospechas. La idea de Marco, un hombre que nunca había conocido, siendo mi cómplice, era a la vez inquietante y extrañamente reconfortante. Sofía hablaba de él con una calma confianza, un testimonio de su historia compartida. Es de fiar. Invisible cuando lo necesita. Comprende lo que está en juego. Y la apuesta era inmensa. Si nos pillaban, Julián podría hacerlo pasar como el delirio de una anciana confusa, reforzando su narrativa de mi capacidad disminuida. La humillación pública sería total. El borrado, completo. La mañana de nuestra excursión planeada amaneció luminosa y engañosamente apacible. Sentí un aleteo nervioso en el estómago, que nada tenía que ver con el desayuno. Mis manos temblaban mientras abrochaba mi blusa sencilla, eligiendo un par de zapatos cómodos para caminar, en lugar de las suaves zapatillas que solía usar. Sofía me encontró en el salón acristalado, con una mirada de complicidad en sus ojos. ¿Lista para tu chequeo, Elena?, preguntó, su voz ligera, pero su mirada encerraba un significado más profundo. Asentí, tragando saliva. Tan lista como podré estarlo.
La enfermera de la mañana, una mujer amable llamada Marta, me ayudó a subir a la silla de ruedas. ¡Qué día tan hermoso para un paseo, señora Serrano! Gorjeó, empujándome hacia la entrada principal. Se me cortó la respiración. Señora Serrano. No Elena, no la maestra, la madre, la mujer dueña de su propia casa. Era un sutil recordatorio de la identidad que Julián me había asignado. Una identidad de la que ahora luchaba por desprenderme. La entrada principal, usualmente un lugar de llegadas tranquilas, se sentía como un escenario. Cada mirada casual de un residente que pasaba, cada sentimiento cortés de un miembro del personal, se sentía como un foco de atención. Mi corazón latía con fuerza. Afuera, un sedán oscuro y discreto esperaba junto a la acera. Marco. Era un hombre de movimientos silenciosos, construido como un viejo árbol, robusto y enraizado. Abrió la puerta del pasajero con un breve asentimiento, sus ojos encontrándose con los míos por solo un segundo. Una evaluación rápida y profesional. No habló, simplemente me ayudó suavemente de la silla de ruedas al coche, asegurando el cinturón de seguridad con una facilidad practicada. Marta se despidió con la mano, su sonrisa inquebrantable, ajena a todo. Mientras Marco se alejaba, la residencia puesta de sol, con sus céspedes impecables y su calma engañosa, se encogía en el espejo retrovisor. La libertad, por temporal que fuera, sabía a polvo y a gases de escape. El viaje fue silencioso. Marco navegó las calles familiares de la capital con una precisión casi quirúrgica. Conocía los atajos, las calles secundarias tranquilas. Cada giro me acercaba a la casa de Julián, a mi casa. El barrio empezó a verse familiar. Las calles arboladas, la arquitectura distintiva de las casas. Mi corazón se apretó con una punzada de nostalgia. Luego se endureció con resolución. Esto no era una visita nostálgica. Era una misión. «Estamos a pocas cuadras», dijo Marco finalmente. Su voz un murmullo grave. «El tráfico está despejado. No hay visitas inesperadas cerca del objetivo». Su terminología era clínica, distante. Mi hogar era un objetivo. Fue un crudo recordatorio de la nueva realidad en la que me había adentrado. La elegante y moderna mansión apareció a la vista, más grande de lo que recordaba, casi imponente. Recién pintada, con jardines costosos. Parecía grandiosa, exitosa, exactamente la imagen que Julián cultivaba. Pero se sentía ajena. Una fortaleza que yo había ayudado a construir, ahora levantada contra mí. Marco aparcó una calle más allá, escondido detrás de una furgoneta de reparto. «Nos acercaremos a pie por la parte de atrás», explicó, su mirada recorriendo la calle, sus movimientos económicos. «La ventana es pequeña, pero manejable. El acceso al ático está justo encima», dijo. Asentí, con la garganta apretada. El arcón de cedro esperando en el oscuro ático. Se sentía como un salvavidas. Un vínculo tangible con un pasado que necesitaba desesperadamente recuperar. De pie allí, a tiro de piedra del hogar que había construido con mis propias manos, me di cuenta del verdadero costo de mi devoción. Podría realmente romper los muros que Julián había erigido, no solo alrededor de la casa, sino alrededor de su vida cuidadosamente construida. Y finalmente, ¿reclamar lo que era mío? El aire se volvió denso, con un silencio más pesado que cualquiera que hubiera conocido en la residencia. El silencio de una intrusión. Marco se movía con sigiloso propósito. Una sombra contra el gris del amanecer. Nos habíamos deslizado por la parte trasera de la casa. Los extensos robles proyectando largos dedos esqueléticos sobre el césped impecable. La fría neblina matutina se aferraba a la hierba, humedeciendo mis zapatos cómodos. Mi corazón latía con un ritmo contra mis costillas, haciendo eco del latido frenético de un pájaro atrapado. Esta no era la casa de Julián. Era una fortaleza imponente y ajena. Sin embargo, cada ladrillo gritaba de una vida que una vez construí, un amor que derramé en sus cimientos mismos.
Marco se agachó junto a la pequeña ventana abatible que Sofía había descrito. De hecho, estaba escondida, oculta por ramas sin podar, una reliquia olvidada de la estructura original. Sacó un juego de herramientas, brillando opacamente en la tenue luz, y comenzó a trabajar con una precisión casi inquietante. Un suave clic, un crujido apenas audible, y la ventana se abrió hacia adentro. Se me cortó la respiración. Esto era la primera brecha real. La línea había sido cruzada, no solo el límite físico de la casa, sino el invisible de mi pasividad largamente mantenida. «Quédate aquí y vigila», murmuró Marco, su voz un murmullo grave. «Seré rápido. Indícame el ático». «Tercer piso», susurré, mi voz ronca. «Todo arriba, la última puerta es a la derecha. Hay una escalera plegable para el ático». Mis ojos recorrieron la vasta y silenciosa casa. Una mezcla de viejos recuerdos y nuevas ansiedades, arremolinándose dentro de mí. Estaba dentro. Mi propia casa. Y sin embargo yo estaba fuera, como una ladrona en la noche. La ironía tenía un sabor amargo en mi boca. Los minutos se estiraron en una eternidad. Cada susurro de hojas, cada sirena lejana, se sentía magnificado, amenazando con exponernos. Mi mirada nunca abandonó la oscura abertura de la ventana. Y entonces, una sombra reapareció. Marco, emergiendo del oscuro interior. Un pequeño arcón de madera gastado, metido con seguridad bajo su brazo. Mi arcón de cedro. Mi aliento se escapó en un suspiro entrecortado, de puro, inmaculado alivio. Me lo entregó, la madera fría contra mis dedos temblorosos. Era más ligero de lo que recordaba. O quizás yo era más fuerte. Nos deslizamos de vuelta por la ventana. Marco la cerró y aseguró con cuidado, sin dejar rastro. La huida se sintió como un sueño, rápida y silenciosa. Me llevó de vuelta al coche aparcado a una calle de distancia. La tensión solo disminuyó ligeramente una vez que las puertas se cerraron con un clic. Dentro del sedán, el mundo se sentía más seguro. Mis manos todavía temblaban mientras las pasaba por la madera envejecida del arcón de cedro. «¡Lo encontraste!», dije. Una ola de emoción profunda me invadió. «Gracias, Marco. Gracias». Él simplemente asintió, sus ojos en el espejo retrovisor, asegurándose de que nadie nos siguiera. Su silencio era un consuelo, un contrapunto sereno a la tormenta que rugía dentro de mí. De vuelta en la residencia puesta de sol, ejecutamos el regreso tan suavemente como la partida. Marta, la enfermera, nos recibió con una sonrisa alegre, completamente ajena a la operación clandestina que acababa de desarrollarse. Me llevó de vuelta y mi Hatima a mi habitación en la silla de ruedas, charlando sobre su jardín, y la ilusión impecable de mi cita médica se mantuvo. Sola en mi habitación, con el sol ahora pintando el rosal en tonos vibrantes, coloqué el arcón de cedro sobre mi cama. Se veía pequeño, casi insignificante. Sin embargo, contenía el peso de décadas. Con dedos temblorosos, levanté el pestillo. Dentro, anidados entre viejas cartas y fotografías descoloridas, estaban los documentos. La escritura original de mi casa, comprada con la sangre de mi vida. Los extractos de hipoteca a mi nombre. Y sí, los papeles de la transferencia, firmados años atrás, otorgando a Julián la propiedad, con su firma fluida contrastando bruscamente con mi pulcra caligrafía de maestra. Su promesa, escrita con tinta, de que era una formalidad, que siempre sería mi hogar. Las palabras sonaban como una cruel broma ahora, pero al sostener estos papeles, la prueba física de mi pasado, algo se movió dentro de mí. Ya no se trataba solo de la casa o del dinero. Se trataba de mi historia, la que Julián había intentado borrar, la que había intentado enterrar. Estaba aquí, en mis manos, innegable. Sofía había tenido razón. El papel era poder. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí un temblor de algo más que miedo. Sentí el frío y constante ardor de un propósito. La prueba era innegable, pero
¿Cuál sería el verdadero costo de desenterrar una verdad que Julián luchó tanto por mantener oculta? El peso del arcón de cedro sobre mi regazo se sentía más pesado que cualquier decisión que hubiera tomado jamás. Sin embargo, dentro de él residía la ligereza inesperada de la verdad absoluta. Sofía y yo nos sentamos en el salón acristalado, la luz de la mañana entrando a raudales, iluminando los documentos extendidos ante nosotras. La escritura original, audaz e inflexible con mi apellido de soltera. Los viejos extractos de hipoteca, prueba de cada pago, minucioso. Y la declaración cuidadosamente mecanografiada y firmada de Julián de que la transferencia era puramente para garantía, que la casa siempre sería el hogar de Elena. La ironía era tan cruda que casi escocía. «¿Esto?», afirmó Sofía, golpeando con un dedo delgado la carta firmada de Julián. «Es el arma, no porque sea una prueba irrefutable legal. Él argumentaría que fue un movimiento de negocios necesario, fácilmente desestimable en la corte sin otras pruebas, sino porque expone la narrativa, revela la mentira debajo de la superficie pulida que ha construido». Su voz era baja, pero cada palabra caía con la precisión de un maestro de ajedrez, haciendo un movimiento crítico. Hablamos durante horas, no de venganza, sino de claridad. El objetivo no es destruirlo a él, Elena, explicó Sofía, con los ojos fijos en los míos. Es reclamar tu narrativa, asegurarte de que tus sacrificios sean vistos, tu dignidad restaurada. Él eligió esconderte. Ahora, el mundo verá por qué. Nos decidimos por el boletín El Eco del Barrio. No era un periódico nacional, pero tenía un público fiel, una reputación por historias crudas y humanas. Y lo que es crucial, un tiempo de respuesta mucho más rápido que cualquier publicación importante. Era el susurro que podía convertirse en un rugido. La periodista, una joven llamada Sara, nos recibió discretamente en una cafetería cercana, fuera del ojo vigilante de la residencia. Escuchó, con los ojos bien abiertos, mientras yo le contaba mi historia. Mi voz firme, ya no temblorosa por la vergüenza de la traición, sino decidida por la verdad. Sofía se sentó a mi lado, interponiendo ocasionalmente una fecha precisa o un detalle que añadía peso a mi relato. Extendí los documentos, las fotografías descoloridas de Julián de niño en mi casa, las nuevas e impecables de él ahora, la madre ausente. El bolígrafo de Sara garabateaba furiosamente en su blog. Pude ver la historia formándose en su mente, una poderosa narrativa de ingratitud. Y borrado. «Esto es increíble, señora Serrano», dijo Sara, su voz apagada, su mirada moviéndose entre los documentos y mi rostro. «Es realmente desgarrador. Y Julián Serrano está en todas partes ahora mismo. Esto será enorme». Prometió discreción, pero su entusiasmo era palpable. El artículo salió el viernes siguiente. Esa mañana, un tipo diferente de zumbido llenó la residencia puesta de sol. Usualmente era el suave murmullo del desayuno, el crujido de los periódicos matutinos, pero hoy el zumbido era más agudo, más agitado. Me senté en mi lugar habitual en el salón acristalado, con un ejemplar de El Eco del Barrio doblado pulcramente en mi regazo, deliberadamente sin leer. Observé. Primero Inés, una mujer cuyo hijo solo llamaba en su cumpleaños, tomó un ejemplar. Sus ojos, usualmente plácidos, se abrieron. Le dio un codazo a su vecina, luego a otra. Susurros ondularon por la virtual habitación. Unos minutos después, una de las enfermeras más jóvenes, deslizando el dedo por su teléfono, jadeó suavemente. El teléfono de otra residente se encendió. Una alerta de mensaje de texto, seguida de un jadeo de sorpresa. Lentamente, casi imperceptiblemente, la energía de la habitación cambió. Las cabezas se giraron. Los ojos parpadearon hacia mí, no con lástima, sino con algo parecido a la admiración. O quizás reconocimiento. En el televisor de la esquina, un canal de noticias local mostraba un segmento sobre la última iniciativa filantrópica de Julián Serrano.
El rostro de mi hijo, proyectado en grande, seguro, completamente ajeno, llenaba la pantalla. Observé a los otros residentes. Sus ojos, aunque aún miraban la pantalla, ahora estaban más atraídos por sus teléfonos, por las páginas susurrantes de El Eco del barrio. Algunos señalaron abiertamente sus teléfonos, luego sutilmente, casi inconscientemente, hacia mí. Los susurros se hicieron más fuertes, más audaces. ¿Viste esto, Julián Serrano? Su propia madre. Qué descaro el de ese hombre. Vi a la señora Ruiz, una mujer que usualmente cotilleaba sobre partidas de bridge, sosteniendo el periódico, con la mandíbula caída. El señor Vargas, un juez jubilado, se ajustó las gafas, su expresión sombría mientras leía un párrafo en voz alta a un pequeño grupo reunido a su alrededor. Las palabras me llegaron, nítidas y claras. La escondió en una lujosa residencia, borrándola de su vida pública, después de que ella le cedió su hogar, los ahorros de toda su vida, como supuesta garantía para su negocio. No fue una explosión repentina, sino una marea creciente. Una revelación que inundó una comunidad tranquila, trayendo consigo una ola de indignación. Sentí una oleada de fuerza, no de triunfo, sino del simple hecho de ser vista. Mi verdad, callada por tanto tiempo, ahora resonaba en la habitación. La llamada llegó justo antes del almuerzo. Julián. Su voz, normalmente suave y controlada, sonaba ronca, tensa. «Mamá, ¿pero qué demonios has hecho?», exigió, la calma cuidadosamente construida de su personaje público haciéndose añicos. «Mi teléfono no ha parado de sonar. Este artículo estúpido y patético está por todas partes». «¿Sabotaje, mamá? ¿Es esto? ¿Quieres sabotear todo lo que he construido?». Cerré los ojos un momento, imaginándolo, agitado, quizás sudando, su imperio de apariencias desmoronándose de repente. La idea de él, despojado de su compostura, me dio una extraña sensación de poder silencioso. Abrí los ojos, mirando el vibrante rosal fuera de mi ventana, el suave cielo azul. «¿Sabotaje, Julián?», dije finalmente, mi voz tranquila, firme, cada palabra medida. «Es así como lo llamas. ¿Y qué hay de lo que tú hiciste? La residencia de lujo, la pariente mayor, el borrarme de tu historia, la casa que construí con mis propias manos y que prometiste que seguía siendo mía». Hice una pausa, dejando que el silencio se hiciera denso, llenándolo con años de dolor no expresado. «Me enseñaste que las palabras no importan, Julián. No para ti. Las usaste como promesas, luego las desechaste. Así que yo encontré la verdad, una verdad en blanco y negro». Y habló por sí misma. Hubo un silencio atónito de su parte. Luego un sonido ahogado, una mezcla de ira e incredulidad. Tú no entiendes lo que esto hará», tartamudeó, su voz elevándose. «Oh, entiendo perfectamente, Julián», respondí, una pequeña sonrisa de complicidad asomándose a mis labios. «Lo entiendo todo ahora». Colgué. El clic del auricular se sintió como la palabra final, definitiva, en una conversación muy larga, muy dolorosa. Volví al salón acristalado. El murmullo de las conversaciones continuaba, pero ahora enfocado, nítido, dirigido a Julián Serrano. Vi a una enfermera desplazándose furtivamente en su tableta, con una expresión de asombro y comprensión en su rostro. Tomé el mando a distancia del televisor. El noticiero local seguía mostrando a todo volumen la imagen de Julián, su rostro público cuidadosamente elaborado. Lentamente, bajé el volumen. Bajando, hasta que su voz no fue más que una imagen silenciosa y parpadeante en la pantalla. Él seguía allí, pero su mundo cuidadosamente construido ya no tenía sonido, ya no tenía control sobre la narrativa. El silencio que siguió no era el zumbido aislante de la jaula de oro, sino una paz profunda y resonante. Mi paz, no por venganza, sino por paz. Nunca necesité un micrófono, solo la verdad.
silenciosa, firme y finalmente escuchada. A veces, las acciones más silenciosas hablan más alto, ¿no es así? ¿Cuál es una verdad oculta que has visto finalmente salir a la luz? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Tu voz importa aquí. Y no olvides suscribirte para unirte a nuestra comunidad, para más historias donde la justicia, a su manera silenciosa, siempre encuentra un camino para prevalecer.